tengan ustedes la bienvenida al quinto año del curso de endocrino. El tema que nos toca hoy día es hipófisis y sus patologías. En primer lugar, recordar, ustedes conocen muy bien los ejes que existen en la hipófisis, pero para recordarles que existen hormonas que se producen a nivel del hipotálamo y que a través del tallo hipofisiario van hacia la glándula hipófisis para la producción de las hormonas hipofisiarias, eso en la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y también en el hipotálamo se producen directamente las hormonas oxitocina y vasopresina que van a depositarse en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, las hormonas hipotalámicas estimulan a las células de la glándula hipófisis para la producción de las diferentes hormonas, como es TSH, que va a estimular la glándula tiroides, la ACTH, que va a estimular la glándula suprarrenal, la hormona de crecimiento, cuya acción es a través del factor de crecimiento similar a la insulina o somatomedina, las FSH y LH, que son las gonadotrofinas, que van a estimular tanto ambas gónadas, ¿no? En varones testículos y en mujeres los ovarios. Y el último hormona que nos quedaría sería la prolactina, ¿no? que durante la mayor parte de la vida no tiene acción, solamente en la etapa de gestación y lactancia, ¿no? Para la producción de la leche materna. Entonces, como ustedes ven, existen también factores que van a inhibir la producción de estas hormonas. Entonces, existen factores estimulantes y factores inhibitorios. Para cuando ya existe un exceso de hormonas, entonces vamos a tener los llamados ejes de retroalimentación, ¿no? Hay un eje corto, ultra corto, que básicamente es por la misma hormona hipotalámica producida, a su vez va a inhibir su producción cuando ya esté en exceso. Un eje corto, que es a través de las hormonas hipofisiarias, que van a indicar a la glándula, al hipotálamo, que ya no se produzca mayor cantidad de hormonas estimulantes. Las hormonas de las glándulas endocrinas finales, como es la tiroides o las glándulas del ovario, los testículos, que las mismas células o las mismas hormonas, como la T4 o la testosterona o los estrógenos, en el caso de las mujeres, van a inhibir a través del eje largo la producción de hormonas a nivel hipotalámico. Entonces, nosotros tenemos cualquier alteración que se produzca a nivel de hipotálamo o a nivel de hipófisis, van a producir trastornos, ¿no? O sea, son las patologías de la hipófisis anterior o de la adenohipófisis, también patologías de la neurohipófisis o patologías que pueden ser a nivel hipotalámico. Entonces, dentro de estas tenemos las hiperfunciones y las hipofunciones. La hiperfunción generalmente va a ser a través de tumores hipofisiarios que van a hacer que se produzca mayor cantidad de hormona. Y la hipofunción a través de alteraciones a nivel de la glándula hipófisis, en la cual no se va a producir la hormona respectiva. O también podemos tener alteraciones a nivel del hipotálamo o del tallo hipofisiario, que va a impedir el ingreso de las hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis, ¿no? Produciendo lo que se llama un hipopituitarismo. Entonces, en el caso de la hiperfunción o hiperpituitarismo,
La causa más frecuente son, hemos dicho, los tumores, los adenomas, que son tumores benignos de la glándula hipófisis, ¿no? Con la cual va a haber una mayor proliferación de estas células glandulares y van a traducirse en una hiperproducción de hormonas hipoficiarias, ¿no? Los mecanismos por los cuales se va a formar los tumores: tenemos mutaciones genéticas, tenemos alteraciones de las vías de señalización, tenemos cambios epigenéticos y puede haber también influencia de ambientales que van a producir el tumor. Entonces, los tipos de adenomas generalmente se refiere al tipo de producción de hormona o de las células productoras de determinadas hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos el prolactinoma, como su nombre lo dice, va a producir una mayor cantidad de prolactina, ¿no? El somatotropinoma, que va a producir una mayor cantidad de hormona de crecimiento; la corticotropina, mayor cantidad de ACTH; la tirotropina, mayor cantidad de TSH, y puede haber una alteración en la cual se pueden producir varias hormonas, ¿no? A eso se le llama un tumor plurihormonal. Dentro de estos, el más frecuente de todos es el prolactinoma. Después vienen los tumores no secretorios de hormonas, o los llamados tumores no secretorios de hormonas, pero que en los estudios con los últimos métodos de evaluación diagnóstica laboratorial se ha demostrado de que estos tumores llamados no productores producen hormonas, pero no hormonas completas. Ustedes saben que las hormonas, por ejemplo, el HGCH, tienen dos cadenas. Entonces se produce una cadena, pero son células o hormonas inactivas, ¿no? Pero producen hormonas. Pero al no tener actividad todavía se les considera como tumores no secretantes de hormonas, ¿no? Esa vendría a ser la segunda causa de tumor. Ya después viene las células que producen la hormona de crecimiento, ACTH y tirotrofina, ¿no? Algunos también consideran, es muy raro el tumor productor de TSH, y mucho más raro todavía el de gonadotrophinas, ¿no? Por eso no lo colocamos en la diapositiva. Entonces, la clínica de la producción de las diferentes células se van a traducir en diferentes sintomatologías y signología de acuerdo al tumor que está produciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ver que las células que producen el TSH, vamos a tener un hipertiroidismo, pero en este caso hablamos de hipertiroidismo hipofisiario, ¿no? A diferencia del hipertiroidismo del hipertiroidismo a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Por un tumor, un adenoma, una enfermedad de Graves, etc. Entonces, la diferencia va a estar en los estudios que nosotros hacemos de hormonas. Vamos a encontrar, si hay un aumento de la producción de TSH, vamos a encontrar también un aumento de la producción de T4 y de T3. Entonces, si nosotros hacemos el dosaje, vamos a encontrar elevación de estas tres hormonas. Y la sintomatología es similar a la sintomatología de un paciente que tenga hipertiroidismo, ¿no? Quiere decir que va a venir con baja de peso, con taquicardia, puede haber alteraciones de irritabilidad, posiciones más frecuentes, sudoración, etc. Entonces, la misma sintomatología que se produce en un paciente que tiene un hipertiroidismo. El tumor productor de ACTH viene a ser un adenoma hipoficiario el nombre principal es el síndrome de Cushing, ¿no? También conocido por ustedes. En este caso también es igual, va a haber un aumento de ACTH
el cual va a traducirse en aumento del cortisol. Y no solo de cortisol, sino que también a ese nivel se producen los andrógenos, entonces va a haber un aumento de la producción de andrógenos y de mineralocorticoides. En el caso del síndrome de Cushing tiene sus características importantes, ¿no?, similares a las que se puede producir en el síndrome de Cushing de causa adrenal, o en el síndrome de Cushing de causa ectópica, o incluso en el síndrome de Cushing de causa iatrogénica, ¿no?, pacientes que están recibiendo corticoides por algún tipo de enfermedad que tenga, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, cuadro de alergia, de repente pueden recibir corticoides, y en dosis altas y mucho tiempo vamos a producir un Cushing también. Entonces hay que diferenciar siempre, eso lo van a ver ustedes cuando en la clase de Cushing, las tres diferentes causas, ¿no?, las diferentes causas de síndrome de Cushing. En este caso sería un síndrome de Cushing hipofisiario, o también se le conoce como enfermedad de Cushing. Entonces el exceso de la producción de ACTH nos va a traducir en un aumento de acumulación de grasa a nivel abdominal, una redondez exagerada de la cara, una cara de luna llena, adelgazamiento de los brazos y piernas, puede cursar con hipertensión arterial, con hiperglicemia, con debilidad de los huesos, es propenso a hematomas, y una que se ve muy frecuentemente son las estrías abdominales color rosáceo, ¿no?, rojizo. Si hablamos de las hormonas productoras que van a estimular a las glándulas, a las gónadas, ¿no?, tenemos un aumento de la producción de FSH-LH, el cual se va a traducir en un aumento de testosterona en el caso de varones y un aumento de estrógenos en el caso de mujeres, ¿no? Entonces vamos a tener lo que se le llama un hipergonadismo. En ese caso sería un hipergonadismo hipogonadotrófico, porque no hay producción de gonadotrofinas. En cambio, cuando se producen en la glándula, en las gónadas, va a haber una disminución de la producción de estrógenos o de testosterona, según el sexo, pero con elevación de FSH-LH. A eso llamamos hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces la clínica va a depender también, como en todos los casos, de la edad del paciente, el sexo del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos un niño, por ejemplo, va a producirse un aumento de los andrógenos en los niños y aumento de los estrógenos en las niñas, lo que va a traducir en una pubertad precoz. Entonces, en paciente que tenga una pubertad precoz, tenemos que hacer estudios de función hormonal del eje hipotálamo, hipófiso, ovárico. En estos casos va a haber un aumento en las características sexuales secundarias muy más temprano que lo que normalmente debe verse en un niño. En el caso de pacientes postpuberales, depende también del sexo. En las mujeres se va a producir aumento de estrógenos, lo cual va a hacer que el útero siempre esté en etapa proliferativa, es decir, que va a haber amenorrea, ¿no? O puede traducirse también como hemorragias uterinas disfuncionales, ¿no? Anovulación, esterilidad, esas son las causas que hay que estudiar en una paciente que no concibe, pese a tener ya un buen tiempo de convivencia. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de que tenga un adenoma hipofisiario productor de LH-FSH. Y en hombre va a haber un aumento de la producción de andrógeno que se dice un aumento de la testosterona, pero que clínicamente no se va a producir ningún tipo de alteración, ¿no?, en relación a la producción hormonal, pero sí puede producir
otras causas como vamos a ver posteriormente. La proliferación de células productoras de hormona de crecimiento o un hipersomatotropismo, este significa que hay un aumento de energía de la hormona de crecimiento, ¿no? Y que va a traducirse en dos circunstancias: antes del cierre de los cartílagos y después del cierre de los cartílagos. Antes del cierre de los cartílagos estaríamos hablando de un aumento del crecimiento del niño, y lo cual se va a llamar un gigantismo, ¿no? Y en caso de un paciente que sea después de la pubertad, va a haber otro tipo de alteraciones, ¿no? Que clínicas que nos van a determinar que ese paciente puede estar sufriendo de un aumento del hormona de crecimiento, ¿no? Por un tumor, ¿no? Entonces, a eso se le llama acromegalia. Entonces, decimos que en la acromegalia va a haber un crecimiento de los huesos, tanto ya no en longitud, sino van a empezar a deformarse. Un crecimiento de los tejidos blandos, va a haber crecimiento de la laringe, lo cual va a traducirse en una voz ronca, crecimiento de la piel gruesa, ¿no? Va a haber acrocordones, que nos va a traducir también los acrocordones en la posibilidad de que tenga una alteración de aumento de la insulina, ¿no? Una hiperinsulinemia es una causa de acrocordón. Puede haber alteraciones del sistema osteoarticular, ¿no? Aparición de visceromegalias, alteraciones metabólicas, como hemos dicho, aumento de la síntesis proteica, aumento de la lipólisis, aumento de la glucosa, se va a traducir incluso en una diabetes mellitus, como de causa secundaria a un adenoma hipoficiario producto de hormona de crecimiento. Entonces, dentro de las, ustedes ven las características que tiene un crecimiento del mentón, un prognatismo, crecimiento de la nariz, una protrusión de las cejas, con lo cual es característico de un paciente que tenga la acromegalia. Y más bien, en la otra foto, un paciente con gigantismo, los dos que están a su costado tienen un tamaño normal, pero el paciente, como empezó a crecer muy rápidamente, tenía un tumor hipoficiario producto de un crecimiento, y por eso es un paciente con gigantismo. Entonces, además puede haber, pues, vemos un paciente que tiene manos y pies grandes, va a haber un exceso de sudoración, una hipersudoración, va a haber dolores articulares, todas las alteraciones que pueden verse en un paciente con acromegalia. Y la proliferación de células productoras de prolactina, el prolactinoma, que hemos dicho que es la causa más frecuente de los tumores hipoficiarios, va a traducirse principalmente en la mujer en dos: por amenorrea, ¿no? Disfunción gonadal, que generalmente es amenorrea, y gala. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que nos dice que viene con secreción láctea, tanto tiempo, que no menstrua, lo primero que tenemos que pensar es la posibilidad de que tenga un hiperprolactina, ¿no? Pero hay otras causas, incluso médicas, iatrogénicas, por el consumo de sustancias. Por ejemplo, los anticonceptivos pueden producir también galactorrea, y a veces nos podemos confundir. Entonces hay que tener siempre presente que todo paciente que tenga galactorrea, la primera posibilidad que nosotros debemos descartar es un adenoma hipoficiario. En el hombre va a haber una disminución de la libido y de la potencia sexual. Entonces, otros síntomas que puede haber son dolores de cabeza, cambios de la visión, trastornos alimenticios del sueño, eso en todos los tumores, no solamente en la
tumores productores de prolactina. Entonces, tenemos dos cuadros clásicos de un paciente que tiene tumor. La producción hormonal de acuerdo al tipo de célula que esté produciendo el tumor. Hemos dicho prolaktinomas, el tumor productor de envejecimiento, de FTH, de TSH, de monotrofinas, tumores mixtos. Y el otro campo es la presentación en relación a la masa que produce el tumor dentro de la cilia turca. Saben que la glándula hipófisis está localizada en la cilia turca. Entonces, los síntomas que puede ser, que se pueden producir por el aumento de tamaño del tumor, de acuerdo al tumor, vamos a encontrar síndrome quiasmático, síntomas de compresión en otras estructuras como el seno cavernoso. Hablamos de síndrome quiasmático porque si el tumor crece hacia arriba, va a afectar el quiasma óptico y los nervios oftálmicos y va a producir una disminución del campo visual. Entonces se va a traducir en un paciente que tenga una hemianopsia, por ejemplo. Pero si crece hacia los costados, va a afectar el seno cavernoso y por ahí pasan células, vasos sanguíneos y pasan también los nervios, el tercero, quinto, sexto par. Entonces, si crece hacia los costados, vamos a tener alteraciones de ese nivel, ¿no? Como parálisis del tercero y cuarto, el sexto par craneal, causando un desorden en la motilidad, en la movilidad de los ojos, ¿no? Va a producir hipopituitarismo. Puede haber un paciente que tenga un aumento de la producción de prolactina, por ejemplo, pero está afectando las otras células y las otras células no van a producir hormonas. Entonces entra en una etapa de hipotiroidismo, de hipopituitarismo, perdón, pero con aumento de prolactina. O cualquiera de las hormonas que estén produciendo de acuerdo a la localización del tumor. Va a haber entonces un hipopituitarismo, va a haber por daño directo del tumor hacia la hipófisis, al resto de la hipófisis, y papilodema, ¿no? En el síndrome quiasmático tenemos una visión borrosa, cefalea, diplopia, disaturación del color, defectos en el campo visual, como son, hemos dicho, las hemianopsias bitemporales, hemianopsias homónimas y los escotomas, ¿no? Entonces son las sintomatología extraendocrinológica, digamos, porque no se está produciendo no solamente el exceso de hormona respectiva, sino también el efecto de masa que está comprimiendo las estructuras adyacentes a la cilia turca. La segunda causa que nosotros vamos a ver, y quizás con mayor frecuencia, es la hipofunción o hipopituitarismo, ¿no? Entonces tenemos muchas causas. Dentro de ellas tenemos la necrosis isquémica, que viene a ser el síndrome de Shiga, por ejemplo, fracturas del tallo hipofisiario, la hipofisectomía, ¿no? Pues, causas iatrogénicas por algún tumor X, ¿no? El paciente es habilitado quirúrgicamente y puede producir alteraciones de la hipófisis. O el paciente, en caso de un tumor, se lo opera por el tumor y el paciente va definitivamente a pasar a un hipopituitarismo. Procesos de infecciones de diferentes causas, por ejemplo, infecciones como tuberculosis, sífilis, micosis, casos de problemas infiltrativos como sarcoidosis, cistiocitosis, hemocromatosis, enfermedades autoinmunes, que es la causa más frecuente en este momento de un hipopituitarismo, ¿no? Antiguamente era el síndrome de Shiga, ahora ha cambiado porque hay un mejor manejo desde el punto de vista gineco-obstétrico. Y tumores que pueden estar ocasionando, localizándose en otro sitio como los craniofaringiomas, por ejemplo.
Entonces, el mecanismo del hipopituitarismo es definitivamente una destrucción de células. Puede ser por compresión del tejido hipofisiario, en caso de tumores, interrupción del tallo hipofisiario, un traumatismo, por ejemplo, puede romper el tallo hipofisiario, y ustedes, como recuerdan, por ahí, por el tallo hipofisiario, pasan las hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis. Entonces, si hay ruptura, ya no va a haber estimulación a la hipófisis, porque las hormonas hipotalámicas no van a pasar, no van a estimular. O alteraciones de señales a nivel del hipotálamo. Entonces, al igual que en casos de hiperfunción, en el caso de la hipofunción, son las mismas glándulas, las mismas células que se van a afectar, pero en este caso, en un caso está produciendo mayor cantidad de hormonas, en este caso va a haber una disminución de la producción de hormonas. Por ejemplo, en tiroides, nosotros vamos a encontrar un hipotiroidismo, un hipopituitarismo con un hipotiroidismo de causa secundaria, ¿no? Si fuera solamente las células hipofisiales tiroideas las que se están afectando, las productoras del TSH, entonces va a producir un hipotiroidismo secundario. Entonces vamos a encontrar una TSH baja, T4 baja, T3 baja, ¿no? Y la sintomatología es muy similar a los problemas tiroideos, en los cuales la única diferencia es de que no va a haber bocio, ¿no? En cambio, en el hipotiroidismo, la mayor cantidad de veces vamos a encontrar bocio, ¿no? Pero sí vamos a tener astenia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradicardia, edema periurinario, voz ronca, anemia, normocítica, normocrónica. Y en caso de niños, fuera de estos síntomas que también lo va a presentar el niño, hay alteraciones en el crecimiento. Entonces, la talla baja muchas veces es secundaria a un hipopituitarismo por falta de producción de hormonas estimulantes de la tiroides. O también, en casos de un hipotiroidismo primario, también vamos a encontrar talla baja. Entonces, si es un paciente que tenga talla baja, tenemos que hacer estudios para descartar esa patología. La glándula suprarrenal, vamos a tener lo que se llama una insuficiencia córtico suprarrenal secundaria o hipofisiaria, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria, en la cual vamos a encontrar cortisol y bajo, pero con ACTH alto. En este caso vamos a encontrar ACTH bajo con cortisol también bajo, ¿no? Entonces, eso nos va a dar el diagnóstico de un paciente que tenga una alteración de hipofunción hipofisiaria. Entonces, la sintomatología, en este caso, a diferencia del problema suprarrenal propio, ¿recuerdan el nombre de la enfermedad? ¿Cómo se llama? La enfermedad de hipofunción. Hiperfunción es Cushing. Addison. Entonces, en Addison lo que vamos a encontrar es un paciente con un aumento más bien de la coloración, una coloración negruzca, ¿no? Y en cambio, en el paciente que tiene un problema hipofisiario, vamos a encontrar un pobre bronceado de la piel. Entonces, va a ser un paciente con piel pálida, va a haber astenia, va a haber debilidad, náuseas, vómitos, sobre todo en pacientes descompensados, y esa es la causa, va a perder tanto sodio que va a traducirse en un paciente de repente con gran compromiso del sensorio. Por eso es que hay que dar el tratamiento urgente si estamos sospechando de esa posibilidad. Va a haber mialgias, disminución del vello axilar, del vello púbico, ¿no? En las formas agudas, hemos dicho, náuseas y vómitos muy severos, dolor abdominal, hipotensión arterial. El paciente puede entrar chocado. Entonces, en enfermedad de Addison,
es mucho más frecuente estos problemas de shock que en el hipopituitarismo. No es tan severo en casos de hipopituitarismo, pero en casos de Addison sí, el paciente puede entrar en un shock severo que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces vamos a encontrar hiponatremia, que es frecuente, es una causa, la hipercalemia. En el caso de problemas psicofisiológicos no vamos a tener hipocalemia. ¿Por qué? Porque el problema cuando es de ACTH es a nivel solamente de la producción de ACTH. Y ACTH solamente va a estimular los glucocorticoides. Pero los mineralocorticoides dependen de aldosterona. Entonces, el paciente con enfermedad de Addison vamos a encontrar un potasio alto con sodio bajo. En cambio, en el paciente que tenga un hipopituitarismo, vamos a encontrar, en el caso de déficit de ACTH, vamos a encontrar de repente una hiponatremia, no muy severa, pero con potasio normal. Eso es a diferencia de Addison. La hipoglicemia también puede ser una causa, como he dicho, por falta de producción de cortisol, y estos pacientes, el compromiso de sensorio va asociado a la hiponatremia más la hipoglicemia. En casos de que falte o falle la producción de gónada, de las hormonas sexuales secundarias, hablamos de hipogonadismo secundario o hipofisiario, ¿no? Es decir, que no hay producción de FSH, LH, es decir, va a estar baja, y también va a estar bajo la testosterona en caso de varones y estrógenos en el caso de mujeres, ¿no? Entonces, en niños vamos a tener un retraso de la pubertad, retraso de la talla, va a haber ausencia de las características sexuales del paciente. Entonces vamos a tener un retraso del desarrollo puberal, ¿no? No va a haber telarquia, la pubarquia, todo va a estar alterado, y vamos a tener pues un paciente que va a tener amenorrea, una amenorrea de tipo primario, es decir, que no va a menstruar. Y en caso de varones, vamos a encontrar una disminución de la fertilidad, impotencia, disminución de la masa muscular, una alteración de la eritropoiesis, un aumento del vello, una disminución del vello, tanto axilar como púbico. En mujeres, oligomenorrea, infertilidad, disminución de la libido, arrugas finas, atrofia mamaria del útero, osteoporosis, arteriosclerosis, pérdida de la masa muscular y ósea. La disminución del hormona de crecimiento también depende de en qué momento se produzca la alteración. Si es en niños, vamos a tener una deficiencia de la producción de hormona de crecimiento, y va a dar las características de un enanismo hipofisiario. ¿En qué se caracteriza este enanismo? En que a partir del segundo año el crecimiento empieza a retrasarse, ¿no? Y estos niños tienen un desarrollo, una apariencia física normal, pero con talla baja. Incluso su cara es una cara, se dice una cara de muñeca, ¿no? A diferencia de otros trastornos de enanismos, los cuales son enanismos deformes. En este caso no. Entonces, hay que dar tratamiento en estos niños definitivamente con hormona de crecimiento. Y en adultos se dice que la hormona de la juventud va a mantener al paciente más joven, ¿no? Incluso en otros sitios se está intentando dar hormona de crecimiento a pacientes de tercera edad, ¿no? Los pacientes van a tener astenia, dinamia, pérdida de fuerza muscular, va a haber hipoglicemia, va a haber disminución de los ácidos grasos, disminución de la síntesis proteica,
disminución de la capacidad de ejercicio, una obesidad central, y el paciente va a tener un malestar psicológico y social, y también las arrugas finas. Entonces, dos casos en los cuales se presentan arrugas finas, ACTH y hormona de crecimiento, ¿no? Son características que nosotros vamos a ver un paciente con hipopituitarismo y vamos a encontrar estas arrugas finas alrededor, por ejemplo, de la boca. Pero, ¿y por qué se produce esto? Porque no solamente la alteración es de hormona de crecimiento, sino cuál es la hormona que actúa a nivel de la periferia para el crecimiento. ¿De acuerdo? La somatomedina, el factor de crecimiento similar a la insulina, es el que actúa. La hormona de crecimiento solamente estimula. ¿Dónde se produce el factor de crecimiento similar a la insulina? ¿Recuerdan? En el hígado. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocer porque vamos a encontrar también disminución del IGF-1. Entonces, muchas veces más importante es el estudio del factor de crecimiento similar a la insulina que la misma hormona de crecimiento. Y como vamos a ver, la hormona de crecimiento puede estar en valores normales, pero no se eleva cuando es necesario. O al revés, en caso de hipofunción, de repente tampoco se eleva el GH, pero el que sí se eleva es el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, el diagnóstico, cuando nosotros hacemos estudios, no solamente pedimos hormona de crecimiento, sino que debemos de pedir también el factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1. En caso de disminución de la prolactina, prácticamente es asintomático si es que no es, ¿no? Porque normalmente no se produce. Entonces no va a haber alteraciones. Cuando nosotros nos encontramos que puede tener un disminución de la prolactina en caso de que el paciente no pueda dar de lactar. ¿Sí? Una de las causas, hemos dicho, es el síndrome de Chica, ¿no? Entonces, así como existen alteraciones a nivel de la adenohipófisis, tanto de hiper y hipofunción, también tenemos alteraciones de las hormonas que se producen en la adenohipófisis, o que no que se producen, sino que se depositan en la adenohipófisis, ¿no? Entonces, cuando tenemos problemas de hiperfunción o de hiperpituitarismo, vamos a encontrar que la ADH puede estar disminuida o aumentada. En casos de hiperpituitarismo en la neurohipófisis vamos a encontrar un aumento de la ADH. Y a eso llamamos el síndrome de secreción inapropiada o inadecuada de hormona la vasopresina, en la cual va a haber una disminución de la producción de esta hormona, ¿no? Y lo que se va a traducir en que no va a haber una buena eliminación de líquidos, ¿no? Entonces, la mayor parte de problemas se van a producir a nivel de hipotálamo, porque ahí es donde se produce, ¿no? En el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo se produce la ADH y la oxitocina. Entonces, la primera alteración es un aumento de la función, da lugar a un aumento de la producción de ADH. Entonces, también hay que pensar en la posibilidad de que pueda haber neoplasias en otras zonas. No solamente se produce, se puede producir en hipotálamo, sino que puede producirse una secreción ectópica de ADH por un tumor X, ¿no? Por ejemplo, carcinoma a células pequeñas en el pulmón, un carcinoma de páncreas, ¿no? Diferentes cánceres que pueden producir también ADH, entonces hay que hacer el descarte. Lo mismo sucede con ACTH. ACTH también puede producirse en otros tumores extrahipofisiarios, entonces hay que hacer el diagnóstico. Hemos dicho,
el síndrome de Cushing, que puede ser hipoficiario, puede ser suprarrenal, puede ser ectópico o puede ser incluso iatrogénico. Entonces siempre hay que hacer, cuando nosotros encontramos un paciente, hay que hacer todos los estudios para poder ver la localización de ese tumor o sospechar en dónde está localizado. Entonces el aumento de ADH va a producir un aumento en la resorción de agua, el túbulo renal, dando lugar a un aumento de la volemia y a una disminución de la orina. Entonces vamos a encontrar definitivamente una hiponatremia con una diuresis concentrada, con un sodio alto. Entonces, clínicamente vamos a encontrar una hipervolemia por hiperhidratación hipotónica, oliguria e hiponatremia. En caso de hipofunción, es decir, que la glándula el hipotálamo o hay alguna alteración en la cual no se está produciendo la ADH, vamos a encontrar una disminución de la vasopresina y a esto se denomina diabetes insípida, ¿no? En el caso de estos casos, el paciente más bien va a empezar a producir mayor cantidad de orina. El paciente se va a deshidratar, a diferencia del cuadro de secreción de la antidiurética, que vamos a encontrar una hipervolemia. En este caso, más bien, el paciente va a estar hipovolémico, con gran pérdida de líquido, con sed, que muchas veces nos puede hacer pensar que el paciente tiene una diabetes mellitus, y no es una diabetes mellitus, sino es una diabetes insípida. Entonces tenemos que hacer los estudios correspondientes. Entonces, la disminución de ADH va a producir una disminución en la reabsorción de agua del túbulo renal, dando lugar a un aumento o una disminución de la volemia, pero un aumento de la orina, es decir, una poliuria, ¿no? Eso es lo que nos puede hacer confundir con una diabetes mellitus. Vamos a encontrar que esta disminución de la volemia va a dar lugar a una hiperosmolaridad plasmática y se va a encontrar entonces una hipovolemia con deshidratación, poliuria, polidipsia e hipernatremia. Los problemas, como hemos dicho, pueden estar localizados a nivel de hipotálamo. No vamos a hablar mucho de esto porque es lo mismo. Las deficiencias hormonales de las hormonas estimulantes de la glándula hipófisis son las que van a fallar en este caso, pero se van a traducir en disminución de la producción de las glándulas, de las hormonas hipoficiarias y por ende de las hormonas de las glándulas finales, ¿no? Es mucho más raro encontrar estos cuadros, es mucho más frecuente, por eso hablamos más nosotros de hipogonadismo, o perdón, de hipopituitarismo en los pacientes que tienen deficiencia de todas las hormonas. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer unos estudios de las hormonas que se producen a nivel de hipotálamo, tendríamos que hacer estudios de la hormona liberadora de gonadotropina, del estudio de la hormona liberadora de ACTH, o la hormona liberadora de hormona de crecimiento y de la hormona liberadora de TSH, que van a estimular las glándulas respectivas, ¿no? Las células respectivas de la glándula hipófisis y a su vez alteración. Entonces encontraríamos los tres tipos de hormonas, las hormonas hipotalámicas, hipoficiarias y las hormonas finales bajas. Bien, entonces en los estudios que nosotros hacemos, como hemos dicho, hay que hacer los estudios de todas las células, las hormonas que se producen a nivel de hipófisis y de las células terminales, ¿no? Por ejemplo, en caso de secreción de gonadotropina vamos a pedir LH-FSH, en caso de hormonas tirotróficas vamos a pedir TSH, T4, T3, y en caso de prolactina, bueno, vamos a pedir prolactina, ¿no? Pero muchas veces, y esta diapositiva va en relación a que muchas veces las hormonas hipoficiarias podemos encontrarlas en valores normales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay una disminución de la producción de ACTH, ¿no?
hacemos un dosaje de hormonas hipofisiales de ACTH y lo vamos a encontrar normal. Pero ¿qué sucede? Cuando un paciente entra en un estado de estrés, va a requerir mayor cantidad de hormonas de cortisol, ¿no? Y entonces, como no está produciendo adecuadamente, no va a elevarse el cortisol. Y el paciente entra en coma, por hiponatremia, por hipoglicemia, como hemos dicho, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un paciente, sospechamos de que puede tener una hipofunción hipofisiaria, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer pruebas de estimulación. O si encontramos un paciente que tenga una hipersecreción de hormonas, podemos hacer un estudio de inhibición, ¿no? Damos, por ejemplo, dexametasona, paciente que estemos sospechando de ACTH, damos dexametasona con la finalidad de bloquear la producción de ACTH. Si no se bloquea la producción de ACTH, significa que se está produciendo mayor cantidad de ACTH. Y eso nos va a traducir en que ese paciente está presentando un tumor hipofisiario productor de ACTH. Y así en todas las células, ¿no? Entonces, en el caso por ejemplo, de hipersecreción de gonadotrofinas, de hormonas tiroideas, de hormonas liberadores, del TSH en este caso, o de la prolactina, generalmente no se pide o no se hace los estudios de las pruebas de supresión para hacer el diagnóstico, porque no requiere mayor estudio. ¿En qué casos se hace más estudios? En casos de hipersecreción de corticotrofina, ¿no? Entonces podemos dar, por ejemplo, hacer un cortisol salival, un cortisol urinario, y de acuerdo a la producción de determinador, si se produce o no se produce con estos, hay una hipersecreción de cortisol, con nuestros estudios decimos que hay un tumor productor de ACTH, pero no sabemos dónde está localizado. Hemos dicho que puede ser hipófisis, puede ser suprarrenales, puede ser ectópico o puede ser iatrogénico. Entonces, para eso existen las pruebas de localización, que son estudios de cortisol o dexametasona. Damos dexametasona para disminuir la producción de ACTH, hacemos el estudio y sigue alta. Entonces decimos, hay un tumor hipofisiario que está produciendo ACTH, ¿no? Entonces ya sabemos de que el tumor puede estar localizado a ACTH. A diferencia, por ejemplo, de un tumor productor de cortisol a nivel de glándulas suprarrenales, que vamos a encontrar, al igual que en la hipersecreción de hormona de crecimiento de ACTH, vamos a encontrar aumento del cortisol en ambos casos. Pero la ACTH, en el caso de un tumor hipofisiario, va a estar alto. En cambio, el tumor productor de un Cushing suprarrenal, el ACTH va a estar baja. Haciendo esos estudios ya podemos entonces estar identificando dónde puede estar localizado el tumor. Y para eso nos existen estas hormonas. Entonces, también se puede hacer los niveles de hormona corticotropa, el estudio de ACTH, como hemos visto, o en algunos casos se puede hacer el cateterismo de senopetrosos inferiores, ¿no? Bueno, eso hay que mandar a un ecografista intervencionista para que pueda realizar este catéter y entrar al seno petróseo inferior. Incluso pueden localizar si el tumor está en el lado izquierdo, en el lado derecho de la glándula hipófisis, porque de acuerdo a la mayor producción de ACTH, si yo hago cateterismo en el lado derecho, voy a encontrar mayor aumento de ACTH en ese lado que en el izquierdo. Entonces voy a decir, el tumor está en la hipófisis derecha, en el lado derecho de la hipófisis. Entonces el cirujano ya va a entrar con mayor confianza a
a buscar el tumor. Y en el otro estudio que nosotros realizamos para determinar si es que hay o no hay un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento, es el test de sobrecarga oral de glucosa. Damos glucosa y debería de bajar la hormona de crecimiento. Pero si no baja, no suprime, significa que hay un tumor productor de hormona de crecimiento a nivel hipoficiario. Entonces, cuando sospechamos de una hipersecreción hormonal, hacemos la medición basal de hormonas hipoficiarias. Si está normal, es solamente vigilancia. Si nosotros decimos que hay una hiperfunción tirotropa, gonadotropa o lactotropa, no precisa hacer estudios de supresión, pero sí en casos de hiperfunción corticotropa e somatotropa, ¿no? Y esos son el cortisol libre urinario y la ausencia de frenación con el test de dexametasona, ¿no? Y en caso de hiperfunción somatotropa, vamos a hacer el test de sobrecarga oral de glucosa, ¿no? Esos estudios son para buscar que disminuya la producción de esa hormona que está, pero si no la suprime, significa que hay un tumor. En el caso del déficit de hormona también existe, ¿no? Cuando vemos que los valores de hormonas están dentro de, porque el valor más bajo de una hormona hipoficiaria muchas veces llega a cero, valor normal. Entonces, por decirte, la hormona de crecimiento, su valor normal empieza con valores de 0,35 y la encontramos en 0,40, está dentro de lo normal, pero de repente no eleva cuando se requiere. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hacer test de estimulación. Un test de estimulación que se utiliza muy frecuentemente, pero tiene sus complicaciones, es el test de hipoglicemia. Se da insulina y se van tomando muestras. Entonces, si el paciente empieza a presentar hipoglicemia, va a empezar a elevar la glucosa, porque es una hormona contrarreguladora de insulina, ¿no? Es una hormona del estrés. Entonces, si el paciente tiene hipoglicemia, va a tratar de elevar la glucosa. Y una forma de elevar la glucosa es produciendo hormona de crecimiento. Pero si no eleva la glucosa, pese a que estamos llevando la hipoglicemia, significa que hay un tumor, ¿no? Que hay una disminución de la producción de hormonas de crecimiento. Entonces podemos hacer estudios en déficit hormonal hipoficiario aislado o múltiple, ante la existencia de una clínica sugestiva de una alteración en el hipopituitarismo. Entonces tenemos que hacer los estudios de CTH, de cortisol, T4, T libre, TSH, la LH, TSH, estabilizador en caso de mujeres y testosterona en caso de varones, la prolactina, el factor de crecimiento similar al insulina, ¿no? Todos esos estudios debemos realizar. Y si no tenemos, no llegamos al diagnóstico, para eso existen las pruebas de estimulación. Y les había dicho de que para prolactina, para gonadotrofinas y para TSH elevado, alteraciones en esas hormonas, no es necesario requerir estudios de estimulación o de supresión, pero sí existen problemas. Por ejemplo, para TSH y prolactina podemos dar TRH si tuviéramos, ¿no? Para dando TRH debe elevar TSH y por lo tanto debe elevar también T4 y T3. ¿Y por qué prolactina? Porque uno de los factores liberadores de prolactina es el TSH mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar TRH para que se eleve tanto TSH como prolactina. Casos de gonadotrofinas también se pueden hacer estudios, ¿no? Se puede hacer con GnRH. Dando GnRH debe elevar LH, TSH, debe elevar
estrógenos y debe elevar testosterona en el caso de varones. Para eso nos sirven los test de estimulación. Entonces, ya habíamos hablado del déficit de hormona de crecimiento. Vamos a llevar la insulina para que se eleve, ¿no? La hormona de crecimiento. También podemos hacer el mismo test para elevación de ACTH. Entonces, ¿qué otros test podemos tener para, por ejemplo, la hormona de crecimiento? De hecho, hipoglucemia inducida por insulina. Estas son las dosis que más o menos se dan. El test del ejercicio, el test de clonidina. Antiguamente nosotros hasta hace unos años atrás teníamos clonidina en los hospitales, no sé por qué no está llegando, y hacíamos estudios con clonidina, que era el más fácil de poder hacer, porque si nosotros hacemos el test de insulina tenemos que hospitalizar al paciente para llevar la hipoglucemia. Una vez que baja la hipoglucemia y ya veamos de que no eleva o eleva, decimos si está normal o si tiene déficit, entonces tenemos que sacarlo de la hipoglucemia, por eso tiene que estar hospitalizado. Entonces no es tan fácil hacerlo. Entonces pues, ahora estamos haciendo el test de ejercicio, se lo hace caminar, correr, caminar o subir gradas durante 20 minutos, sobre todo en niños. Y se deja descansar 20 minutos y se toma muestras. Debe elevar hormona de crecimiento. La L-Dopa, la clonidina ya hemos hablado, la arginina también, y la secreción de hormona de crecimiento a la medianoche y glucagón. Son los test que se pueden hacer para hacer los estudios de deficiencia de hormona de crecimiento. El eje corticoide suprarrenal, hablamos de hipoglucemia inducida por insulina, como hemos dicho, también es el cortisol también es una hormona de estrés, la hormona de crecimiento es una hormona de estrés, y por lo tanto, llevándolo al paciente a una hipoglucemia debe elevar ambas hormonas. Entonces podemos utilizar tanto para hormona de crecimiento como para cortisol, la hipoglucemia inducida por insulina. Existen otros test, el test de metilapona, el test de estimulación con ACTH propiamente y el test prolongado con ACTH. ¿No? Es un cuadro resumen de lo que hemos hablado. Y en lo último que se ha visto en cuanto a innovación diagnóstica, hay una prueba que se llama la prueba de Massi-Morellina, ¿no? Se dice que en otros países todavía no ha llegado, nosotros no lo tenemos, se los voy adelantando, llegará un momento para hacer los estudios. Es la prueba gold estándar según los estudios que se han hecho para hacer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Es una prueba oral, ¿no?, que estimula a la pituitaria, siendo mucho más seguro y cómodo que el test de tolerancia a la insulina. Y otros estudios, la radiomica y muestras de inteligencia artificial. Eso se hace con los estudios de resonancia magnética, se lo hace en este sistema de inteligencia artificial, y esos estudios ven mejor que el ojo humano y va a determinar dónde está localizado, si existe o no existe un adenoma policial a ese nivel. Son los últimos estudios que se han hecho. En los casos de diabetes insípida, nosotros hacemos los estudios por estudios clínicos, hemos hecho aumento de la diuresis, ¿no?, sed, y podemos hacer los estudios de laboratorio y las pruebas de imagenología. Y eso lo confirmamos, ¿no?, con estudios de la prueba de restricción hídrica, para demostrar si existe o no existe la producción de hormonas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con poliuria, polidipsia, debemos descartar todas las causas de poliuria osmótica, es decir, determinar glucosa, determinar el sodio, determinar el estudio de vasopresina,
las causas de calcio, que también puede producir poliuria. Entonces, cuando hacemos esos estudios, hay que hacer estudios de la osmolaridad y vemos que si la osmolaridad está disminuida en orina y la osmolaridad plasmática está elevada, el sodio elevado, y hay una disminución del ADH, vamos a decir que es una diabetes insípida central, ¿no? En la alteración hasta el nivel de la neurohipófisis. Pero si nosotros encontramos una disminución de la osmolaridad en orina, un aumento de la osmolaridad plasmática, un aumento del sodio, pero la ADH está normal o elevada, vamos a decir que es una diabetes insípida nefrogénica. Es decir, que sí se produce ADH, pero hay una alteración a nivel renal que no permite que actúe la ADH. Entonces hablamos de diabetes insípida nefrogénica. Y si hay una disminución de la osmolaridad plasmática con disminución de la osmolaridad urinaria, disminución del sodio, la ADH está normal, es una polidipsia primaria. Son pacientes que no tienen deficiencia de ADH, pero que sí toman bastante agua por un problema de tipo psicológico. Eso es todo lo que teníamos que conversar. Teníamos que hablar de casos clínicos. Dentro de la exposición hemos mencionado cosas importantes de casos clínicos que hemos tenido, que creo que han sido entendidos. No sé si no lo han entendido, me avisan. Pero los casos clínicos que hemos mencionado los exponen bien claro los problemas hipoficiarios, tanto con déficit como con hiperproducción. Si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, es que no he entendido nada. Por eso les voy a dejar las diapositivas. En el caso del tumor que sea estimulante de las gónadas, en el caso del hombre que aumente los andrógenos y la testosterona, ¿puede haber un cambio de comportamiento en el más impulsivo? ¿No? En el varón casi no hay alteraciones con el aumento de hipergonadismo. En cambio, en la mujer sí. En la mujer sí se traduce en amenorrea, en infertilidad. En el varón no hay mucha sintomatología. En ese sentido, los varones estamos